Vivencias. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Ya tenemos a Niré te cuenta, la columna de Niré Collazo, para hablar hoy de Isabel Allende. Con más de 74 millones de libros vendidos, es una de las autoras más leídas en el mundo y sus 26 obras han sido traducidas a más de 40 idiomas. Allende relató que el enorme reconocimiento por la Casa de los Espíritus es un ejercicio de nostalgia, que escribió con inocencia y con libertad en el exilio y le pavimentó el camino para sus otros libros y le llegó casi por casualidad. La Casa de los Espíritus, dice, era mi ladrillo para mostrarle al mundo que era mi casa, y cada año vivido y cada arruga cuentan la historia de su vida. Escribe en Mujeres del alma mía, uno de sus últimos libros, que pasea entre la memoria personal y el ensayo de su relación con el feminismo. Muy buenas tardes, Niré, muy bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Bueno, me alegro. Qué grande estar hoy junto a la compañía de esta gran escritora Isabel Allende. Sí, pero antes de empezar a hablar de Isabel Allende, vas a tener que enviarle, porque me pidieron así, un saludo a Pedro y a Fran, que es la audiencia que tenemos ahora de 9 años de edad. Pedro y Frank. Sí, exactamente. Bueno, Pedro y Fran, un saludo enorme desde aquí, desde Vivencias de Radio Nacional, desde la columna de Niré te cuenta. Les mandamos un abrazo inmenso, pero qué audiencia joven que tenemos hoy. Sí, justo hoy que no es para niños, pero Pedro ya había estado en otro momento con Juana escuchando. Le encanta escuchar la radio porque le parece tan mágico esto de que la abuela hable y que no sabe. Divinos. Los nietos, bueno, Pedro y Juana, en cuanto retomemos la presencialidad, van a ir a la radio, ¿verdad, Nire? Ya habíamos quedado en eso. Habíamos quedado, te vamos a ir a visitar. Bueno, retomemos el tema de hoy, que es la gran Isabel Allende. Sí. ¿Y por qué la elegí? Porque es una autora que es muy narrada por los narradores orales. ¿Y por qué? A ver. Bueno, porque viste que todo viene por olas y hay autores como que se ponen en el tapete y gustan mucho y tocan temas que siempre son actuales y temas de mujeres y bueno, y además ya La Casa de los Espíritus, el libro ese que tú nombraste, ya pasó a ser un clásico, ¿no? Claro, que en realidad la termina de escribir, ya que la mencionaste, a La Casa de los Espíritus, cerca de las vacaciones de Navidad en Caracas. Y le hemos preguntado muchas veces si sintió algo diferente la noche del 81 en que puso la palabra fin, y ella dice entre comillas, fue en mi dormitorio donde había trasladado la máquina de escribir mientras Miguel dormía en la madrugada. Me dijo que escribió la última palabra después de un sueño con el Tata que le ayudó a resolver el desenlace donde se había atascado. Cerró la máquina, ató el manuscrito con la misma cinta de siempre, lo metió en el bolso, apagó la luz y se fue a dormir. Yo estoy consultando un libro que se los recomiendo porque no es muy conocido, porque en realidad no es de Isabel Allende, es sobre la vida de Isabel Allende, un reportaje intensísimo, porque el libro tiene como muchas páginas, tiene como 220 páginas, y es una entrevista extensísima que le hace Celia Correas Zapata a Isabel Allende. Es un libro que se llama Isabel Allende, Vida y Espíritus, que en realidad cuando uno lo ve en la librería asocia con La Casa de los Espíritus y dice, me lo llevo que no lo tengo, pero no, es una entrevista. Entonces, hablando de La Casa de los Espíritus, dice Isabel Allende, entre comillas, le contesta a la periodista, el epílogo fue lo más difícil. Lo escribí muchas veces sin dar con el tono. Me quedaba sentimental, o bien como un sermón o un panfleto político. Sabía que quería contar, pero no sabía cómo expresarlo, hasta que una vez más los fantasmas vinieron en mi ayuda. Ve a su abuelo muerto en el sueño, en el mismo cuarto, donde ella entró de niña a robar el espejo de plata de la Memé, y se sienta a su lado a contarle la historia que acaba de escribir.
y mientras habla con él, se disipan las sombras y el cuarto se llena de luz. Se da cuenta entonces que la solución es dejar que Alba cuente la historia. Alba, la nieta, escribe la historia de la familia junto al cadáver de su abuelo, Esteban Trueba, mientras aguarda la mañana para enterrarlo. Es fantástico esto que dice porque nos estamos enterando de cosas que no están en el libro, en la Casa de los Espíritus. Es como la cocina de los cuentos, ¿no? O sea, a través de la entrevista, lo que hace esta periodista que también Isabel Allende fue periodista, ¿no? Sí. En un principio, lo que hace es justamente saber cómo ella escribió, cómo hizo para escribir, con esa vida tan azarosa que tuvo también, ¿no? Claro. Que vino, que dejó al marido, que tuvo un diagnóstico de una enfermedad que tenían los tres, que después su hija Paula al final no, o sea, en un momento de su vida muere, que es un gran golpe para ella, sí. Y ahí sale el libro Paula, que fue también un suceso, y que uno lo lee y llora junto con el libro, ¿no? Pero este libro habla también, podemos leer entre comillas, esto de una escritura sanadora, ¿no? Frente a un momento de dolor. Sí, lo mismo pasa, sí, evidentemente sí, y ella sí lo reconoce. Sí, tal cual. Luego pasa como un año que no escribe, y en uno de esos viajes que hace conoce a su actual pareja, su actual marido, sí. Y bueno, y ahí es como que ella renace con el amor de vuelta. Siempre el amor todo lo puede, ¿no? Siempre el amor sanador, bueno, y en este caso la escritura. Ahora, como viste que desde Casacuentos estamos siempre con la narración oral, con los cuentos, y diferenciando desde la teoría, bueno, esto es un cuento, esto es una novela. ¿Se puede contar una novela? Obviamente que sí, todo se puede contar. Lo importante es el cómo, como recién leí, ¿no? Que ella tenía al final, tenía todos los datos, pero no sabía cómo. Bueno, entonces, para los narradores orales va este mensaje. Tenemos un lindo texto, tenemos una buena autora que nos hace de paraguas, que nos cobija, pero tenemos que ser cuidadosos con el cómo contamos ese texto, desde qué lugar, ¿no? Y entonces, en este libro también hay una pregunta que se le hace a Isabel Allende. Tengo una anécdota que la tengo que contar, ahora te la cuento. Bueno, ¿Qué diferencia hay entre la técnica de la novela y del cuento? Entonces dice Isabel: algunas veces he dicho que la novela es como bordar una tapicería con muchos hilos y colores. Es una suma de detalles. Todo es cuestión de paciencia. Yo bordo a ciegas, pero un día vuelvo al tapiz y veo el diseño por el derecho. Con algo de suerte en el encanto del conjunto se pierden de vista los defectos. Un cuento, en cambio, es como disparar una flecha. Hay una sola oportunidad. Se requiere la mano de un buen arquero, dirección, fuerza, velocidad, buen ojo. ¿Cuántos miles de cuentos has leído y cuántos puedes recordar? Sin embargo, por mala que sea una novela, siempre puedes decir de qué se trata. Y ahí sigue hablando de la diferencia del cuento y la novela, que me encanta haber leído esto. Y te cuento que hoy mis marcadores son hojitas de una planta, porque estoy en un lugar bastante verde y dije, ¿con qué marco las hojas, no? Qué novedoso, Niré. Con hojitas de planta divinas que después le voy a sacar una foto. Bueno, la anécdota que tengo con Isabel Allende, ¿tengo tiempo de contar una anécdota? Sí, contanos, sí. Bueno, estábamos preparando hace muchos años con Jacqueline de Barros, te estoy hablando del año capaz que 95, queríamos hacer un espectáculo de narración oral en teatro para romper el estigma de que la narración oral estaba solamente en el aula, con las maestras o con los clubes de narradores. Mi amiga, que es muy lanzada, que hoy es editora, que vive en Málaga, muy exitosa, me dice, vamos a hacer algo bien diferente. Y ahí empezamos a planificar, más ella que yo, un espectáculo de narración oral de cuentos eróticos. Era exclusivísimo, ni siquiera en Argentina todavía se hablaba de eso. Eran unas adelantadas. Sí, unas zarpadas, no adelantadas. Bueno, viste, yo no quise ser, no, lo dijiste vos. Está bien. Más ella que yo, que me negué durante meses diciéndole, no, yo esto no lo puedo decir, y bueno, al final terminamos en el Taco Larreta,
del Carrasco Lawn Tennis, hoy Taco Larreta, en aquel momento el Sótano, haciendo un espectáculo de cuentos eróticos donde yo hacía lo más suave y ella hacía lo más fuerte. Yo había elegido para abrir el espectáculo el prólogo, un prólogo de un libro de ella, de cuentos de Baluna, y bueno, ahí como era en el teatro, nos dijeron, vayan a Gadu, hagan las cosas bien, porque si no a Gadu, con teatro lleno, te cierra el teatro, ¿no? Claro. Bueno, esto también va para todos los narradores, que cuando se cobra entrada, hay que pagar a Gadu. Claro, bueno, entonces, claro, entonces, hicimos el trámite, nosotros dijimos, mi amiga conocía a Paulo Coelho, muy amiga, que le dio un texto inédito. A Gadu no le interesaba eso, le interesaba hacer las cosas bien. Claro. Bueno, entonces dijimos, llamemos a ver a Carmen Balcells, que era la editora de Isabel Allende. Obviamente que no la conocíamos, yo no sé cómo conseguí el número, nunca me contestó, hasta que una mañana, o sea, nunca no, unos días, hasta que una mañana, a las 4 de la mañana, me suena el teléfono, me levanto corriendo, teléfono que no había celular, yo no tenía, voy hasta el teléfono, me acuerdo que lo tenía arriba en una estufa, como todo el mundo, atiendo y me estaban llamando de España, un momentito que le va a hablar la señora Carmen Balcells. Yo, asocié con Isabel Allende, imagínate, me empezaron a temblar las piernas porque dije, ¿qué querrá esta mujer? Bueno, amorosa, divina, pero quería nada más ni nada menos $5.000 porque yo contara, para que yo contara, o sea, yo tenía que pagar de derechos de autor a Isabel Allende $5.000 para contar el prólogo del libro de ella. Obviamente que le agradecí mucho, me quedó la anécdota, lo cuento y bueno, y ahí quedó. Entonces, sin contar, ahí quedó sin contar. Ahí quedó. Bueno, a Gadu mismo, muy bien, nos aconsejaron, por suerte, y nos dijeron, bueno, ustedes pueden hacer una adaptación, pueden decir basado en, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Así que ahí empezamos el trabajito de hilo fino, con Gadu, con el texto, y bueno, y al final no lo conté, porque me entró un miedo. Claro, era una sentencia más que responsabilidad. Nire, me gustaría compartir algunos mensajes que nos han llegado de Silvia. Divino día, Silvia de Tacuarembó, gracias Nire y Andrea, qué bueno que los nietos se hayan sumado a la audiencia, muy interesante como siempre, nos manda saludos y dice también que la narración oral, nos dice Silvia, es sanadora y terapéutica. Gracias a Silvia. También tenemos acá, a ver, espera que se me están mezclando los mensajes, voy para atrás, aquí tenemos a Juana de San José, que también nos está escribiendo y dice, buenas tardes, qué bueno el programa, Niré nos llevó a nosotros a realizar cuentos eróticos, dice acá, y luego lo repetimos en el Museo de San José y pidieron bis. Bueno, mirá que te están dejando acá al aire, Juana, bueno, gracias Juana, le mandamos un abrazo inmenso. Divina, Juana, no sabes cómo cuentas a gente de San José, una maravilla, sí, y además todo lo que yo propongo siempre es bienvenido, con buen ánimo, trabaja. Y tenemos a Fer que nos manda una frase de Isabel Allende que dice, escribir es un proceso, un viaje a la memoria y al alma. Gracias también. Ay, porque Fer es gran lector, por eso, qué bueno, muchas gracias, que tengo ganas de verlo también y de verlas a todas. A todos. Bueno, quería comentar de estos mensajitos porque viste que después se nos va la hora y no te los puedo leer. Estamos en el último minutito, no sé qué te queda por contarnos, Niré, o capaz que algo que quieras anunciar para el fin de semana, no sé, ¿en qué andás? Como me encantaría contar muchas cosas, capaz que podemos seguir con algún cuento de Isabel Allende el viernes que viene, porque me quedé con ganas de contar un cuento de ella y de hablar un poquito más. Que no se entere y nos mande pagar nada de esto. No, decimos que es para difusión cultural. Bueno, también las épocas han cambiado ahora, ¿no? No, bueno, sí, pero te digo jorobando. Sí, claro, no, pero hay que tener cuidado. Bueno, lo otro es que mañana, sábado, a las 19 horas, está todo el mundo invitado
a escuchar nuevamente, a pedido del público, fragmentos del diario de Ana Frank, realizados por el grupo de mujeres que cuentan del voluntariado de la Keilah. Es un grupo que yo vengo coordinando hace muchos años, que también son señoras muy grandes, muy trabajadoras, y precioso lo que hacen con el diario de Ana Frank, que además, fíjate cómo le llega a ellas así, a llaga viva, ¿no? Claro, y bueno, y hemos podido, que también ha sido sanadora la preparación, que ha sido todo un trabajo de algunas de resistencia, después de amigarse con la historia en general, no con la historia escrita, ¿no? Muy interesante, lo hemos realizado ya algunas veces, pero como tenemos Zoom para 100 personas, siempre nos queda gente afuera, y por eso nos están pidiendo otra función, y va a ser mañana con ingreso gratuito. Yo voy a subir mañana, pero ya está en mis redes, lo voy a subir de vuelta. Salió un artículo hermosísimo hecho por María Wonsiak en el periódico hebreo, muy lindo, muy extensa la nota, hablando de la narración oral, bueno, del trabajo que hacemos juntas, así que muy agradecida también siempre al grupo Mujeres que cuentan, que son muy trabajadoras, pero también gente muy generosa. Bueno, eso es lo principal. Nire, estamos despidiéndonos. Muchísimas gracias. Un gusto como todos los viernes. Nos reencontramos el próximo viernes. Muchas gracias. Nos reencontramos, que pasen lindo, disfruten. Muchas gracias, Nire. Vivencias.